Hola, ¿qué tal, apreciados hermanos y amigos? Soy su servidor, el pastor Edgar Sánchez, y es un placer saludarles por este medio. Y hoy estamos iniciando un nuevo trimestre en la lección de escuela sabática y tenemos una lección de lujo. Tenemos una lección que nos habla acerca del Éxodo, viaje a la tierra prometida. Es una lección muy bonita, esto en lo personal, el libro de Éxodo a mí me gusta mucho porque presenta el peregrinaje del pueblo de Dios, todas las dificultades, las peripecias que ellos enfrentaron, ¿verdad? Y tú te puedes preguntar, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Si eso ya ocurrió hace mucho tiempo en un pequeño lugarcito allá de Palestina, pues aunque no lo creas, tiene que ver todo contigo y conmigo, porque estas historias antiguas revelan la realidad de lo que ocurrió en el pasado y lo que hoy los seres humanos que caminamos con Dios seguimos enfrentando. Así que por favor, comprométete con Dios. Te quiero animar a que te comprometas para que puedas estudiar cada lección semana con semana y juntos podamos encontrar bellas lecciones para nuestras vidas. Vamos a estudiar las plagas, la zarza ardiente, la Pascua, el pan de vida. Hay lecciones muy bonitas que creo que no te puedes perder. Así que quiero animarte a que puedas participar en este hermoso viaje titulada El Éxodo, viaje a la tierra prometida. Y hoy estamos entonces comenzando con la lección número 1. Es una lección muy interesante que tiene que ver con la opresión y tiene que ver con el trasfondo de Moisés. La lectura bíblica se encuentra en Éxodo capítulo 2, verso 23 al 25, que dice: los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Qué bonito. Y para esta lección, pues tenemos a nuestro primer invitado de este trimestre, que es un invitadazo de lujo. Es nuestro querido hermano Leví Chinchurreta. Hermano Leví, estamos muy agradecidos y felices de que está hoy con nosotros. Bienvenido a este repaso de la lección. Gracias, pastor, gracias. Es un gusto también estar aquí y ser de bendición también para nuestra iglesia y también para compartir la palabra de Dios a través de esta hermosa lección, que el trasfondo de un nacimiento de Moisés. Qué tremendo, ¿no? Esta experiencia que nos habla del relato donde hay opresión, donde hay muerte, donde hay gente que está sufriendo, donde hay gente marginada, gente con hambre, con sed. De repente pareciera que es una página o un noticiario del 2025. Exactamente, estaba relacionando exactamente y precisamente esa parte porque dice que resuena como un relato, como si estuvieran dándonos las noticias de nuestros días, donde el ser humano está siendo igual, marginado, perseguido, explotado, degradado, pero a pesar de que nosotros vemos todas esas situaciones que vivimos día a día, sabemos que Dios tiene el control de toda esta situación y que al final el Señor no nos abandona, Amén. siempre está a nuestro lado. Él está con nosotros, David. Pues bueno, está muy buena la lección, así que antes de comenzar, ¿por qué no oramos pidiendo la Claro bendición que de sí, Dios? pastor. Vamos a orar, queridos amigos, los invitamos. Padre, por favor, ilumina nuestra mente en esta primer lección de nuestro nuevo trimestre. Queremos aprender de ti a través de tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para compartir y bendice este estudio que tendremos con nuestro hermano Leví. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano Leví, pues vemos ahí entonces el libro de Éxodo que, como dice nuestra lección, habla de las batallas existenciales de la vida, ¿verdad? Ahí encontramos entonces que el segundo libro de Moisés se llama en Éxodo. ¿Qué significa? A ver, entramos por la introducción. ¿Qué significa Éxodo en este caso? Explíquenos un poquito. Bueno, el éxodo es lo que el pueblo de Israel vivió en salir de ese pueblo, de ese lugar de esclavitud donde el pueblo
de Faraón lo tenía oprimido, Sí, lo claro. tenía esclavizado. Esclavizado. Pero vemos aquí, pastor, que Dios toma la iniciativa para liberar al pueblo que confió en Dios a pesar de que estaba oprimido y que estaba siendo explotado y esclavizado y maltratado por el pueblo Egipcio, egipcio. ¿no? Dios toma la iniciativa para tomar ese pueblo y liberarlo y llevarlo a un lugar seguro. Entonces, ese es el éxodo que se relata del pueblo de Israel. Es impresionante porque cuando los hebreos entran a Egipto, ¿no? Recordando la historia, ellos entran como un pequeño grupo que trae José, ¿no? Porque había hambruna en la tierra y llega un pequeño grupo de 70. O sea, eran 70 personas, pero después el pueblo crece un poquito, ¿no? Encontramos en Éxodo 12:37 que con el paso del tiempo se convirtieron en un pueblo con un ejército de 600,000 guerreros. O sea, estamos hablando de 600,000 hombres que eran guerreros y ahí nos están contando mujeres ni niños y posiblemente ancianitos, gente de la tercera edad. O sea, ¿cómo un pueblo de ser 70 en 400 años se multiplica hasta ser quizás, dicen algunos expertos, entre 1,500,000 hasta 3 millones de personas? El faraón debió haberse preocupado, ¿no es cierto?, cuando estuvieron ahí en Egipto. Y esa yo creo que fue la razón por la cual el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, porque quería debilitar a ese pueblo que cada día crecía. Y el relato de la elección dice que entre más los oprimía, más crecía el pueblo. Y entre más los explotaban, más fuerte, ¿no? Sí. más fuerte se volvía. Claro, claro. Y me llama la atención cómo el Señor forma este plan para liberar al pueblo. ¿Por qué? Porque cuando los hermanos de José los venden con los esclavos para llevarlo a Egipto, y de una manera muy, muy perfecta, creada por nuestro Dios, llega hasta el palacio, donde el rey lo pone como el segundo en su mando, como el gobernador de Egipto. Y es cuando el pueblo de Israel llega con su familia, sus hermanos, y el relato de la lección dice que los recibieron muy bien, Sí. les dieron la bienvenida, y era un tiempo de hambruna cuando ellos estaban en mucha necesidad, y Dios proveyó de todo eso para que ellos no sufrieran de esa hambruna y llegar al lugar correcto donde Él tenía preparado lo que ellos iban a necesitar. Ahora, Egipto fue un lugar de refugio en cierto momento. ¿Es correcto? Pero ahora, en este momento de la historia, ya no era un lugar de refugio, era un lugar de opresión, era un lugar de dolor. Cualquiera hubiera podido pensar, hermano Leví, dígame qué piensa de esto. Oye, Dios, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos trajiste a sufrir? ¿Será que Dios se deleita en que en sus hijos sufran? No creo. Por eso el Señor tuvo misericordia del pueblo de Israel. Y pues aquí vemos el relato cómo Dios planeó el nacimiento de un libertador. Yeah. Que vamos a ver más adelante cómo a través de la historia, a través de la opresión que el mismo pueblo sufría, Dios tuvo misericordia de ese pueblo y lo liberó por medio de Moisés para llevarlo a una tierra segura, a una tierra, la Biblia dice que fluía leche y miel. Leche y miel, ¿no? Pero hubo un proceso. Hubo Un un proceso proceso ¿Cómo fue que se elaboró todo ese? Hubo adversidad, ¿no? Es correcto. Ahora, yo como padre, y yo creo que los que tenemos hijos, usted piensa igual que yo, no queremos que nuestros hijos sufran, ¿no? Nosotros no quisiéramos que nuestros hijos se rasparan la rodilla al caerse o que pasaran deslices sentimentales con alguna persona que les prometió amor eterno, etcétera. Yo creo que nuestro Padre Celestial tampoco quiere, pero Él permite que en ocasiones sufran. Hay gente que a veces puede decir, no, Dios me mandó el sufrimiento, pero esto es bien importante. Dios no manda el sufrimiento, Dios no manda el dolor, Dios no manda la opresión. Es bien fácil a veces culpar a Dios, ¿no es cierto, Leví? Pero en este caso, era los egipcios, utilizados en este caso por el enemigo de Dios, trayendo dolor y destrucción al pueblo de Israel.
Sin embargo, esta situación angustiosa que dice la Biblia, Dios oyó el clamor de Israel y él entonces, como ha mencionado, manda a un libertador. ¿Qué enseñanzas podríamos entonces en esta parte, verdad, antes de avanzar, nos quiere dar Dios a través del libro? El pueblo de Israel es librado de la hambruna, es llevado a Egipto y ahora el pueblo de Dios está clamando. Por eso la pregunta es, ¿qué enseñanza espiritual Dios le quería dar al pueblo al ponerlo en esta situación? Bueno, que se mantuviera firme y que siguiera confiando en Él. Amén. Porque si el Señor lo trajo de donde se encontraban a Egipto para poder liberarlos de la hambruna, ahora iba a poder el Señor, por medio de Moisés, liberarlo de la esclavitud. Y parece que esta situación estamos viviendo hoy día también, pastor. Estamos viviendo en una época de esclavitud, la esclavitud del pecado, donde el Señor nos dice que nos mantengamos firmes, que a pesar de las adversidades que cada día enfrentamos, la crisis que vivimos en el país, estamos siendo igual marginados, estamos siendo igual perseguidos. La Biblia nos relata aquí que el pueblo de Israel desde un principio fue perseguido y el pueblo de Dios sigue siendo perseguido y seguirá siendo perseguido todos esos tiempos. Pero vemos aquí cómo al ver Moisés la injusticia de los egipcios, al maltratar al pueblo de Israel, al maltratar al pueblo de Dios, al maltratar a sus hermanos, él se incomodó, se sintió impotente frente a esa injusticia. Y yo veo cómo Moisés, al ver esa injusticia, se haya obligado a cometer un crimen. Wow. Se haya obligado a cometer un crimen para poder liberar a un hermano que estaba siendo maltratado por un egipcio, ¿no? Ahora, en este caso, yo he escuchado en los noticiarios, ahí que ves en las redes, gente que dice, en este país, ¿no? Me siento perseguido solamente por el color de mi piel, ¿no? Me siento perseguido solo por mi acento hispano. ¿Será que Dios, a través de esta persecución, la pregunta es, ¿aún podemos creer que Dios está al control, Levi? Claro que sí, pastor. Claro que sí. ¿Cómo poder animar a esas personas que sienten que hasta que Dios se olvidó de ellos en medio de toda esta adversidad? Sí, el Señor nunca se olvidó de su pueblo, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo elegido. Dios no se va a olvidar de nosotros, porque pareciera que hoy día la historia se repite, ¿no? En aquellos tiempos el pueblo de Israel era de los más perseguidos porque crecía y se multiplicaba y prosperaba. Pues hoy día el pueblo latino está igual. El pueblo está creciendo, el pueblo prospera, avanza y cada día somos mayoría. Y qué bueno sería que el pueblo de Dios igual de la misma manera se multiplicara, creciera y avanzara, porque sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, de la situación que estamos viviendo cada día y que al final de la historia el Señor va a salir libertador. Hay algo muy interesante, eso que ha mencionado Levi. Dios está al control e incluso Él puede usar personas que aparentemente uno creería que son del bando enemigo, pero ahí en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 1:15, aparece algo interesante, ¿no? El rey, el faraón en este caso, quería mandar matar a todos los niños varones porque él sabía que podía llegar el libertador ahí. Y el verso 15 de Éxodo 1 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y él les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ahora, este era un pedido un poco, pues, sanguinario, ¿no? O sea, ¿qué corazón tan duro tendría el faraón para aniquilar a todos los niños, ¿no? A lo mejor algunos de ellos que nacieron no eran los libertadores, pero tuvieron que morir, ¿no es cierto? Debe ser una experiencia muy difícil. Sangre inocente, ¿no? Sangre inocente. Sin embargo, algo interesante aquí, que es lo que quiero que usted nos comparta, es Dios bendice siempre al que es fiel. ¿Cuál fue la actitud de las parteras y qué hizo Dios con ellas por tener esta actitud? Bueno, ahí el relato de la lección nos dice que estas dos mujeres, estas dos siervas de Dios,
tenían temor de él, conocían, tenían principios, y ellas sabían que a pesar de que el faraón era un hombre poderoso, no pudieron ellas ser dominadas, o no pudo Faraón dominarlas y forzarlas a que ellas cometieran un crimen de esa manera. Sin embargo, ellas sabían a quién temían y sabían que lo que el rey les estaba pidiendo era un crimen horrible. Entonces ellas decidieron hacer lo contrario y proteger a esos niños varones que estaban naciendo en ese tiempo de dificultad, un tiempo realmente peligroso, porque nacer y ser varón en ese tiempo era símbolo de muerte. Claro, tremendo. Y ahí menciona incluso el nombre de las parteras, ¿no? Como Moisés, cuando escribe este libro, él omite el nombre del mismo faraón, ¿verdad? Que se suponía que era el más importante, pero sí menciona el nombre de las parteras como una especie posiblemente de reconocimiento de esas mujeres fieles, que a pesar de que estaban yendo en contra de una orden del faraón, el gobernante más poderoso del mundo, que de paso hemos visto que en algunas ocasiones que el faraón se creía Dios, ¿no? Él creía que Es era correcto. Dios. Pero ellos van en contra de su propio rey porque de alguna forma tenían bendición de Dios, el respeto de Dios, y Dios los bendijo. Es una lección bonita, ¿no le parece? Pero sí, pastor, y hay una cosa que me sorprende mucho, que a pesar de que Faraón se dio cuenta, porque se dio cuenta de que su plan su plan macabro no estaba funcionando, y que las parteras no estaban siguiendo las órdenes. A pesar de eso, el Señor tuvo misericordia de esas dos parteras y las libró. Qué bonito. Porque Faraón no pudo hacer ninguna represalia contra ella. ¿Qué lección podemos encontrar, Levi? Se me ocurre ahorita que menciona eso. Cuando muchos de nosotros en ocasiones tenemos que enfrentar desafíos, ¿no? ¿A quién voy a obedecer? ¿A Dios o a los seres humanos? Si yo decido seguir a Dios, ¿será que también el mismo Dios que bendijo a las parteras Cifra y Fua también me va a bendecir a mí? Es correcto, la señal, pues ahí prácticamente vemos, ¿no? Cómo ellas, al negarse a un rey, eso era símbolo de muerte, ¿no? A una orden, porque prácticamente ellas recibieron una orden de que tenían que eliminar a cada niño varón que naciera en ese tiempo. Pero al ellas poner su confianza en el Señor, al aferrarse al creador del universo, a aquel que ellas temían más que a un rey terrenal, y de esa manera salieron libres de cualquier culpa, poniendo en primer lugar al Señor, protegiendo a los niños y desobedeciendo el mandato del rey. Wow, qué situaciones tan adversas, ¿no? Porque cualquier padre, cualquier madre, cuando van a ser su hijo, debe ser motivo de gozo. Uno prepara ahí la cunita, preparas el cuartito donde va a estar toda su ropita. Pero ahora pensemos en los padres de Moisés, ¿no? El que iba a ser el libertador del pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 2, verso del 1 al 10, presenta algunos acontecimientos muy interesantes de cómo iban a ser este bebito. Y dice ahí: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Esta mamá, ¿verdad? En vez de poder mostrar a su hijito tan bonito, pobrecito, lo tiene que esconder. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó a ella al niño y lo puso en un carrizal a orilla del río. Y entonces siguiéramos leyendo la historia, pues nos damos cuenta que de alguna forma ese niño llega hasta los brazos de la mismísima hija del faraón. Sí. Niño que debía morir, que había nacido con una maldición, ahora aparece en las manos de la hija del faraón. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto? Esto es maravilloso, porque aquí la lección nos dice que aunque él nació condenado a morir, Moisés nació como un hijo especial, un hijo top, Wow. un hijo excelente. Bueno, y término, lo describen con una belleza, con algo que
aquí la lección dice que como cuando Dios terminó la creación, era perfecto en perfecto. todo. Entonces, al ser una persona, Moisés, un hijo, una criatura dedicado con un propósito de liberar a su pueblo, era lógico que tenía que ser así, porque cuando Dios hace algo, lo hace Lo hace perfecto, bien. lo hace excelente. Y me llama la atención la manera como Dios permite que todo esto se realice para poder conservar con vida a Moisés. Wow. Porque no fue cosa de la casualidad que aparece la reina y la princesa y rescata a Moisés con un propósito. Todo esto, yo cierto en gran manera que fueron instrumentos utilizados por el Señor, aunque eran paganos, pero en su momento fueron partes clave para que el plan de Dios se realizara. Ahora, Levi, ¿qué piensa usted y compartir aquí con nuestros hermanos del mismo trono donde se dio el decreto de muerte? De ese mismo trono, en este caso la hija, ¿no? En este caso dice que era la princesa egipcia Hatshepsut. Ujú. Del mismo trono que se da el decreto de muerte, ahora se da un decreto de vida. ¿Cómo Dios puede obrar a través de estas circunstancias? ¿No le parece tremendo? Ahí nos muestra lo poderoso que Él es. Wow. Porque la única persona que podía liberar a un niño o perdonarle la vida a un niño era Faraón o su hija. O su hija, ¿no? Gente del No, mismo nadie más. monarquía. Porque prácticamente era decreto. Y cuando un rey hacía un decreto, y eso me recuerda a los jóvenes hebreos que vimos en la lección pasada. El sábado pasado, acerca de cómo Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? No obedecieron un decreto frente al rey. Mas, sin embargo, el Señor los liberó y los mantuvo con vida y puso el nombre de Dios en alto. De la misma manera, estas mujeres hebreas, parteras, no obedecieron el decreto del rey, siguieron cumpliendo el plan de Dios, liberaron a Moisés, liberaron a los pequeños y el Señor engrandeció su nombre a través de ella. Y ahora por medio de esto viene la reina, la princesa, y libera a Moisés y ahora dice, ahora este es mi hijo. Wow. Protegido por los faraones, destinado para ser un rey, un príncipe. Eso es impresionante porque uno puede ver cómo Dios abre un camino a través de la adversidad, ¿no? Uno puede ver cómo Dios va preparando, o sea, para Él no hay obstáculo. Patriarcas y Profetas, página 245, menciona ahí en la lección que Moisés recibió la mejor educación egipcia y aquí está, ¿verdad? Con el fin de prepararlo para ser el próximo faraón de Egipto. O sea, Sí. no es parte de la imaginación cuando habla Hebreos 11, ¿no? Que No, él, no. él se sostuvo comiendo lo invisible y decidió no ser el faraón, negó eso. Él iba a ser el faraón, imagínense. Él seguía en esa rama porque no había nadie más. Pero lo que me llama la atención, pastor, es cómo a pesar de que él estaba, digámoslo así, predestinado para ser un faraón, Dios lo llevó a otro lado. Cambió el rumbo, cambió la dirección, cambió la historia, porque el Señor tenía algo mejor para él. Tenía planeado algo mejor para su pueblo. Y hasta ese momento Moisés no sabía que él iba a ser el libertador de Israel, que él iba a liberar al pueblo por medio de Dios de la esclavitud. Pero aquí nos muestra la lección cómo realmente después de que Moisés cometió ese crimen, él tuvo que huir. Él tuvo que huir a otras tierras y fue allá donde el Señor lo encontró. Lo rescató y lo preparó ahí en aquel lugar. Para que fuera el libertador. Para que fuera el libertador de un pueblo elegido por Dios. Regresando un poquito, Levi, quisiera que nos compartiera los eventos que sucedieron precipitadamente y cómo cambiaron completamente el rumbo de la vida de Moisés. Por ejemplo, él recibió esta preparación. Pudo ser, ¿verdad? Pregunto, que él haya dicho, bueno, ahora que sé artes marciales, no sé qué aprendí, porque ellos eran guerreros, ¿no? Ahora que sé cosmografía, ahora que tengo habilidades de liderazgo para dirigir no solamente un grupo de personas, sino un ejército entero, que aprendió administración, contabilidad y todas las artes que Era había. todo un profesional. Todo un profesional. De repente Moisés pudo decir, bueno, ahora
yo estoy listo para ser el libertador. ¿Pudo haber él, mi pregunta es, haberse llenado de arrogancia a tal punto que creyó que era con su propia fuerza? Sí, el relato nos dice, pastor, que él estuvo preparándose 12 años. 12 años perfilándose para ser uno de los faraones bien preparados. Pero yo creo que en lugar de llenarse de arrogancia a Moisés, aquí de lo que se llenó fue como de un desagrado hacia el pueblo egipcio, de ver cómo trataban A los demás. a los demás, a sus hermanos, a su misma sangre. Y yo creo que cualquier ser humano que vea que alguien está siendo tratado con injusticia, que alguien está siendo reprimido, que alguien está siendo maltratado, y ver que yo voy a ser parte de ese gobierno que va a oprimir a mi misma gente, no me llenaría de orgullo. Yo creo que eso fue lo que sintió Moisés. ¿Se equivocó Moisés al matar al egipcio? ¿O hizo bien? ¿Qué puede decir? Es una pregunta un poquito... Porque Moisés actuó, hizo justicia con su propia mano. Él Impulsivamente. Impulsivamente se dejó guiar por el impulso carnal que a veces nos sucede a nosotros mismos. ¿Pudo arruinar el plan de Dios? Lo pudo haber arruinado. Porque después de eso hay 40 años en que él tiene que irse al exilio y estar literalmente en el anonimato. ¿Qué lección podríamos aprender de esto? Porque después de haber sido un favorito, un consentido, un preferido porque era hijo de la princesa, perfilado para ser un rey, un faraón, se convirtió en un prófugo. Así es. Un prófugo que lo andaban buscando para eliminarlo, para matarlo. Y tuvo que esperar 40 años. Wow. Tuvo que esperar tiempo para poder él regresar a la tierra donde él nació. Definitivamente, cuando Moisés no esperó los tiempos de Dios, Dios lo había escogido como libertador. Él estaba seguro, estaba demasiado seguro de sí mismo. Y entonces él, por desesperación, a mí me hubiera gustado haber visto, ¿verdad? ¿Cómo hubiera sido si él no hubiera matado al egipcio? Si él hubiera esperado que Dios obrara. No sé. ¿Será que Moisés quiso ayudar a Dios? Es muy posible que él quiso ayudar a Dios. Simplemente, como usted ha mencionado, pues él vio el dolor de su pueblo y le ganó la desesperación, pero le quiso dar una manita a Dios. La pregunta que yo tengo, Levi, para terminar nuestra lección es, ¿será que Dios necesita que nosotros le echemos una mano con el gran plan que Él tiene para nuestras vidas? Yo creo que no. Yo creo que no. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos pide y al final de la historia, Él es nuestro libertador. Amén. Él tiene el control de todas las cosas. Si Moisés se hubiera mantenido firme, igual el Señor iba a traer, porque ya tenía un plan para el pueblo, tenía un plan para liberarlo. Es de humano sentir la impotencia de ver cómo es oprimido otro ser humano. Pero si Moisés se hubiera mantenido firme, de una o de otra manera, de todas maneras, Dios hubiera tenido el control de toda esa situación. Definitivamente, y esto nos deja lecciones para nuestra vida. Yo quisiera, para terminar, hermano Levi, que usted le compartiera a nuestra audiencia y a todos los que nos están siguiendo a través de esta señal, cuál es la gran lección espiritual hoy que estamos viviendo opresión, persecución, miedo, hay guerras, hay toda clase de incertidumbre en nuestro planeta. ¿Qué gran lección debemos de aprender de este estudio de esta semana? Que no importa la situación que estemos viviendo, que no importa de qué manera estamos siendo oprimidos, de qué manera estamos siendo perseguidos, que nos mantengamos firmes frente a una situación que Dios siempre sale vencedor en cualquier historia que nos relata la Biblia. Dios siempre ha sido el triunfador. Y aquí nosotros vemos que Moisés vivió 120 años. Estuvo 40 años en el desierto, 40 años huyendo y 40 años de su vida preparándose para ser un faraón.
Pero Dios tenía otro plan para Moisés. Y al final de la historia, esos últimos 40 años fue donde son más relevantes en la vida de Moisés, donde vemos toda esa historia relatada en esos libros del Pentateuco, donde al final de la historia Moisés entendió cuál era el verdadero propósito de Dios en su vida. Y nosotros, hermanos, debemos de mantenernos firmes, que al final de la historia el Señor nos ha prometido llevarnos Amén. a la Canaán celestial. Amén. Donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más tristeza, donde ya no seremos más perseguidos, donde todo será diferente, donde no habrá más llanto, donde ya no tendremos que despedirnos de nuestros seres queridos. Amén. Al final de cuentas, Moisés, podemos decir que él fracasó ante el mundo, ¿no? Ante Faraón, por así decirlo, ¿verdad? Porque él arruinó el plan que el Faraón tenía para él, pero él fue un vencedor. Ante Dios fue un vencedor porque aparece en la galería del Salón de la Fama de los hombres de la fe, ¿verdad? Sí. Por la fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón porque prefirió el galardón, porque se sostenía, dice ahí, como mirando al invisible. Deuteronomio 34 nos relata que dice que subió Moisés a los montes de Moab y que nunca más habrá otro profeta como él, que cara a cara él hablará con Jehová. Y qué bonito y qué hermosa experiencia tuvo Moisés al poder tener ese contacto directo con el Señor. Hablar cara a cara con el Señor no era cualquier cosa, era un privilegio. Un privilegio único que tuvo Moisés al decidir ser un siervo de Dios y no ser un faraón terrenal. Así es, qué bonito. Muchas gracias, hermano Leví, por haber estado con nosotros. Lindas lecciones, hay mucho que estudiar y aprender, así que por favor síguenos semana con semana porque vamos a estar aprendiendo lindas lecciones. Y bueno, hoy hemos tenido esta lección, es el comienzo, estamos calentando motores, pero lo mejor bien. Así que por favor, comparte nuestra señal, síganos acá y recuerden, a pesar de la opresión, a pesar de la adversidad que puedes estar viviendo, Dios está al frente de tu vida. Confía en Él, pon tu esperanza en Él, pon tu confianza en Él. Él está al control. Y así como Él cuidó al pueblo de Israel en el pasado, Él te va a seguir cuidando a ti y a tu familia en el 2025. Así que con la ayuda de Dios seguiremos confiando en Él. Y muchas gracias, hermano Leví. Queremos terminar pastor. Esta hora, en este momento, con una oración. ¿Podría tener una breve oración claro pidiendo sí. por nosotros? Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque a través de tu palabra, Señor, a través de la lección, nos damos cuenta que siempre has tenido el control de cada situación que el pueblo ha sufrido. Amén. Y que este tiempo que estamos viviendo hoy no es diferente al tiempo del pasado. Y que así como guiaste a tu pueblo en el pasado, Señor, nos seguirás guiando en este tiempo. Amén. Y seguirás tomando el control de nuestra vida, de nuestra situación, sí, de nuestra esclavitud, de nuestra persecución y de nuestra opresión que el pueblo está sufriendo en este tiempo. Sí, Padre. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, y que tú sigas liberando a tu pueblo del pecado y que podamos sentirnos seguros, Señor, en tus brazos hasta que vengas para llevarnos a la patria celestial, a la Canaán celestial, Señor, donde no habrá más llanto, más tristeza ni más dolor. Sí, Te lo agradecemos todo eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, sigan nuestra señal. No olviden suscribirse en nuestro canal Betel Adventista. Juntos, haz clic en la campanita, haz clic para que te lleguen las notificaciones. Sigue nuestros cultos en vivo y recibe bendición en tu vida. Muchas gracias, un fuerte abrazo y miles de bendiciones.